Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co-conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gervasi. Hola. Bienvenida Ana Laura Jarú. Hola, buenas noches. Y hoy no contamos con la presencia de Pía Garavaglia, que volverá prontamente, y le mandamos un saludito. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, en donde vamos a charlar sobre burbujas financieras, las deudas en Estados Unidos y las repercusiones que se está teniendo en las redes, y además recibimos a Ivana Sokolov, con la que tuvimos una entrevista súper interesante sobre cuáles son las conexiones entre los desarrollos inmobiliarios y las crisis financieras. No sé si se acuerdan que la última gran crisis, la crisis de la subprime en 2008, tenía mucho que ver con el crédito hipotecario. Así que con Ivana vamos a estar charlando de estos temas. ¿Les parece que arranquemos lanzando la consigna? Dale. Bueno, quiero saber, como les adelanté, vamos a hablar de lo que es una burbuja financiera, pero quiero saber a ustedes qué cosas las hacen estallar. Estallar para bien, o sea, mucha risa, o estallar para mal, mucho enojo. A mí va a sonar medio rari, pero me hace estallar Peppa Pig, el dibujito. O sea, Ay, no. literalmente, discúlpenme. Sorry, mí not sorry, pero sí. Lo que me hace estallar es Seinfeld, que ahora me reencontré gracias a Netflix y no saben cómo estoy de la noche, lo pongo y me río a carcajadas. Ay, qué lindo eso cuando encontrás un programa donde te podés reír. A mí me hace estallar de risa los chistes que son muy malos de mi papá. Tiene un estilo particular, que son chistes Méndez, que comparto, por supuesto, y cada vez que cuenta uno de esos chistes, hay 3 horas, nadie más se ríe. Bueno, muy bien. Son las herencias feudales de tu papá. De tu familia, claro. Sí. Bueno, paren, ¿y de bronca qué les hace estallar? Porque es picante, a ver. Sí, a mí me revienta mucho, por ejemplo, cuando entras a un lugar y no te saludan. Ni el buen día, ¿viste? Bueno, fácil hacerte enojar, ¿no? Bueno, sí, en realidad no trato mal a nadie, no, es un estallido interno, una implosión. De tipo, qué mala onda, decir hola. No, bueno, es verdad. Yo lo que no puedo soportar y me pongo muy, muy tensa cuando hay filas. Primero que esperar me revienta. Pero si veo que encima alguien se quiere colar o intenta o pienso que ya alguien se me quiere colar, no. Se pudre todo, ¿no saben? Se recontra pudre. No, a mí lo que me hace enojar es la falta de comunicación. Que no me digan algo que yo, igual ahí acá está la subjetividad, que yo considero que debía saber, ella se me recalienta. Es algo que yo creo que esto lo tiene que saber. Pasa que eso está complicado porque cómo saber qué es lo que consideras que debes saber. Claro. Es básico y elemental, no puedes dudar con eso. No, y también una cosa que me molesta es la falta de ya hablamos creo de esto, que me cambien los planes a último momento. Sí, lo hemos hablado. Es cierto, no le cambien los planes a Anita ni de hora ni de lugar. Ni de día. Nada.
Bueno, queremos que los oyentes también nos cuenten qué les revienta, positivo y negativo, nos gusta escucharlo todo. Y hablando de reventar, vamos a ver qué es una burbuja financiera, porque cuando en la bolsa o en el mercado financiero se da un proceso especulativo sobre algún tipo de activo que hace que aumente el precio del activo, no por una característica del bien que se encuentra en juego, sino por el mismo frenesí del mercado por querer adquirirlo, esto hace que se forme una burbuja financiera en donde el precio sube y sube y sube. ¿Y por qué sube el precio? Porque nosotros pensamos que va a seguir subiendo. Entonces es como, no hay por ahí un fundamental, como se suele decir, una razón económica objetiva detrás de esta expectativa, sino que como el precio se encuentra en alza, todos pensamos que esto va a seguir así y se pueden alcanzar niveles absurdos de precios por activos que tal vez no tienen con qué respaldar. En esta tendencia alcista, como les decía, los compradores especulan de que lo que adquieren hoy, mañana lo van a poder vender por mucho más valor, y esto lleva a que los precios de activos no encuentren un techo. ¿Qué sucede cuando se explota esta burbuja? Bueno, los tenedores de activos pierden la fe en lo que sea que estaban comprando. No hay una razón que lo detone, tal vez es una noticia, no sé si se acuerdan que hace poco pasó con el precio del Bitcoin, que Elon Musk lanzó un tweet y el Bitcoin cayó de precio estrepitosamente. O sea, cualquier pequeña cosa puede hacer estallar una burbuja financiera. Claro, es como una cuestión de fe, va más allá por ahí de la racionalidad. Cuando se pierde esa fe en el activo, todos se vuelcan masivamente a vender sus posiciones en el mismo, y entonces el precio ante el exceso de oferta baja. No sé si se acuerdan, también tengo otros ejemplos, los vemos en la facultad, no se van a acordar porque esto pasó antes de que naciéramos, pero en un momento esto se daba también con la fiebre del oro, que movía grandes cantidades de personas a lo largo del mundo que iban solo con la ilusión de hacerse ricos, esperando encontrar una pepita de oro en, por ejemplo, algunos puntos de Estados Unidos como California. Recibían grandes inmigraciones de personas que iban con la idea de hacérsela a América sin que haya detrás un plan de negocios muy sofisticado. La verdad era más ir a probar suerte. Sí. Ahora, a mí se me viene a la mente, perdón, cuando pienso en burbuja, como que la primera que me sale es la de las .com en los 90, 2000, que se crean empresas que la gente ni siquiera sabía para qué eran, invertían, y después se pinchó y bye, todas las .com al tacho. Es cierto, hay muchísimas, y no necesariamente tiene que ser un activo ridículo, porque esto pasa con activos financieros muy sofisticados, de esos que minimizan al máximo el riesgo de cesación de pago, como podrán haber sido los derivados de las hipotecas subprime en su momento, en la última crisis del 2008, en donde hubo gente que se dedica a trabajar en la bolsa y a analizar activos, que pasaron por alto esto que fue tremendo. Muy pocos pudieron predecir lo que estaba por venir. Así que bueno, les dejamos la pregunta, a ustedes qué les revienta, y pasamos al tema de la semana. Dale. El tema de la semana, chicas, voy a sincerarme que hice economía de escala, porque me preguntaron, che, Anita, me dijeron, ¿a dónde va a impactar todas estas medidas que el gobierno está anunciando? Que viste que, bueno, un poco, no me gusta el título ese, platita en el bolsillo, pero bueno, le han puesto ese título en varias notas y en varios diarios para ver a dónde va a impactar. Entonces, bueno, tuve que hacer un breve análisis, a pesar de que ya tenía en mente la respuesta, pero lo cierto es que
de vuelta son muchas de las medidas que se toman impactan en determinados sectores, ¿no? Digamos, la gente que está más en la informalidad, más en la vulnerabilidad, es difícil también poder medir si es que lo tienen un cambio interesante en el consumo. Pero más allá de esta salvedad, en mi opinión, se espera que tanto el turismo como la gastronomía y todo tipo de actividades de la recreación tengan un gran salto, no solo, pero ahí, y esto es lo que quiero decir, no es porque se subió el mínimo no imponible, por ejemplo, sino porque teníamos el plan previaje, que ya estaba de antes de las elecciones, además por una cuestión del clima, también el tema que tenga que ver con gastronomía y recreación, para mí llama la, y el avance de la vacunación y el levantamiento de las restricciones. Entonces son dos sectores para mí que van a tener un fuerte impacto, pero no tan, en mi opinión, no tanto por el tema del mínimo no imponible, más que nada porque, como hablamos la otra vez, son sectores que ya relativamente tienen un muy buen ingreso y quizás ese aumento del mínimo implica o más compra de dólares, de activos financieros, o bien tienen la posibilidad de viajar afuera, a pesar de que me parece que no está todo tan fluido, algunos países sí, otros no, pero bueno, si tienen la posibilidad de ir a Miami, van a aumentar el consumo, pero de esos países, con lo cual también va un poco en contraposición con el cuidado, entre comillas, de las divisas que el gobierno quiere hacer. Sí, claro, es un buen punto, Ani, porque las canastas de consumo de los distintos deciles de ingreso son diferentes. Por lo general, las personas con ingresos más bajos dedican mayor parte de su ingreso a por ahí consumos cotidianos de comida, indumentaria. Exacto. Bueno, y ahí en indumentaria, comida, justamente, son los dos sectores que asimismo son los que más están subiendo los precios. Indumentaria está en el 80% interanual y alimentos y bebidas también 60% más o menos lo que había estado viendo, ¿no? Es un poco también esta carrera entre las medidas en pos de aumentar el consumo y los precios, y al fin de cuentas probablemente se terminen, o sea, en pos de aumentar el consumo se termine también empeorando una vez más el poder adquisitivo, porque justamente, como decís vos, son los sectores que más ponderan consumos básicos, y esos consumos básicos son los que más están subiendo de precio, sí, está bien de precio. Por ejemplo, también me preguntaron por el tema de los electrodomésticos, artículos para el hogar, y la verdad es que ya con los planes ahora 12, ahora 30, ahora 18, ya había un repunte y esto también es interesante, y no se dice mucho en los medios, pero la gente está quejándose de que los bancos, mirá si serán, no te dan tanto límite para poder comprar con estos planes. Te reducen el límite, entonces o no podés o comprás, no sé, una heladera y te quedás sin saldo. ¿Y esto es porque la tasa de los ahora 12 no les conviene tanto o porque hay como un resguardo ante el no pago? Claro. No, ya estaban de antes, en realidad, por lo que me llegó, a los bancos ya no les da negocio el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, hay dos escenarios, o sea, no solamente no están dando créditos para lo que son estos planes, sino que tampoco están renovando el crédito general, porque ellos podrían decir, mira, para lo que es ahora 12 te doy tanto límite, pero sin eso te doy un poco más. Y sin embargo también hay muchos reclamos de gente que dice no están actualizando los límites. Sí, entonces es verdad. Sí, ¿A quién sí, lo actualizaron? ¿A ustedes lo actualizaron? A mí no. Y yo creo que lo tengo desde, no sé, desde siempre. El mismo límite. No me alcanza para nada. Es re verdad. Totalmente. Y entonces esto genera que quizás alguien quiere comprar y tiene un salario que dice, che, yo puedo pagar las cuotas de esto, pero no lo puedo hacer porque no tiene el medio, en este caso la tarjeta de crédito, para financiarlo. Con lo cual, ese es un problema. Parecido al que pasa también con el tema de automotores y motos, que bueno, si el gobierno dice que no, los concesionarios dicen que sí, pero evidentemente, o creemos que hay un problema con las importaciones, entonces hay una demanda activa, hay una demanda que quiere
autos y motos, pero no hay una oferta que alcance por estos problemas. Entonces hay algunos sectores que pueden llegar a verse limitados, no porque falte demanda, sino porque la oferta no puede abastecer, y eso también, por supuesto, tiene su consecuente aumento en el precio, ¿no? Con lo cual el escenario es bastante desafiante. Ana, sí. Por lo que me estás comentando, entre líneas, no sé si estoy leyendo mal, pero ¿vos crees que el gobierno, en vez de intervenir tanto, debería dejar hacer, dejar pasar? Me pareces Bonelli, me estás viendo que yo diga algo que no quiero decir. Decídelo. No, bueno, a ver, evidentemente a veces cuando uno interviene tanto, pues como todo, uno se va al extremo y de repente, viste como los rendimientos marginales decrecientes, hasta acá servía, ya un poco más empezás a perder. Es un poco lo que dice. Claro. Más lejos en su momento, a ver, convengamos, por ejemplo, ¿no? Vino la pandemia, y esto me parece que es un error de diagnóstico grande, ¿no? Porque hay un montón de medidas tendientes a incentivar un consumo que no está tan caído. Y con esto no estoy desconociendo que la mitad de la Argentina es pobre, sino que los que consumen son siempre los mismos y que con pandemia y todo siguieron consumiendo. Recordemos que en plena cuarentena estaban todos renovando sus hogares, que me cambie la heladera, que el mueble, es decir, y después están todos quejándose de que no tienen plata, pero después abarrotados todos en Miami quejándose porque no pueden volver. Entonces hay dos realidades también, y muchas de las políticas van a incentivar un consumo que está activo igual, ¿entendés? O sea, digo, se desperdician recursos, se desperdicia lo que podría estar haciendo en otro lado. Claro, yo creo que hay algo de eso. Y que fíjense, o sea, no podemos decir que el Estado no ayudó a la población en la pandemia. Sin embargo, en el momento de las elecciones, evidentemente hubo toda una parte de la sociedad que o la ayuda no me llegó o no me alcanzó. Y yo creo que tiene que ver con que se canalizó por sectores formales o de ingresos medianos y se perdió de vista a la gente más pobre. Y bueno, genera el descontento que tenemos hoy. No sé, es mi opinión, quizás estoy equivocada, pero es mi lectura que hago de la situación actual. Sí, totalmente. Además, fíjate cómo llegan más rápido las medidas para las personas que están como dentro del sistema formal. Mismo, aunque no sea una cuestión de que están eligiendo privilegiar, sino que los mecanismos disponibles son más fáciles. Es más difícil llegar a quien está por fuera del sistema, que no tiene un laburo formal. Entonces, igual, ojo, lo cierto también es que, por ejemplo, ¿no? En el caso de autos, electrodomésticos, también eso implica un mayor, que yo sé, a esas empresas les va bien, aunque hasta ahí, porque tenemos el caso de Garbarino, Ribeiro, pero bueno, si uno supone que generando estos impulsos les va a ir bien, también van a aumentar el empleo, pero bueno, estamos en una situación en donde se está licuando todo con la inflación, los que pueden tarjetean todo, las tasas de interés no se mueven, no sé, me da la sensación que son muchas medidas cortoplacistas que en realidad no están solucionando, terminan subsidiando a sectores, como les digo, de mediano ingreso, y como dijiste vos, Noé, nos están optimizando los recursos. Estos problemas de escasez, igual que mencioné, no están solamente acá. Sí, estuve también viendo en el caso de China, tiene escasez de energía, por ejemplo. Imagínense lo que eso implica para las fábricas, para la industria, también están aumentando los precios. Y para el resto del mundo, porque es la fábrica del mundo, China. Totalmente, en Estados Unidos también están con problemas de suministro de distintos tipos de insumos para la producción, y por eso también la inflación no cede. Ya es la tercera vez en el año que la Fed está aumentando su previsión de inflación. Dicen ahora que puede llegar a terminar en el 4,2, y los digo, bueno, claro, para ellos es un montón. Claro, dale, nosotros lo tenemos en un mes, literalmente. Pero bueno, dale. Sí. Y después, también en Europa lo mismo, Alemania, Francia están con picos inflacionarios, pero bueno, ¿sabes? Picos de 3% a comparación de lo que es de siempre ellos, es un montón.
Y bueno, esta preocupación a ver cuánto va a durar, no era tan transitorio, pero el problema pareciera ser que son problemas de suministros que todavía continúan, los rezagos de la pandemia en este sentido. Había muchos inconvenientes con los microchips y con la fabricación de autos que también nos tocaron, creo que hace un tiempo, ¿no? Como que las fábricas de autos estaban paradas por falta de insumos que tenían que ver con los microprocesadores que están en falta. Sí, escuché eso también. Hay problemas con el suministro y eso, bueno, por supuesto que impacta en el precio. Yo les voy a ser sincera, es malo lo que voy a decir, pero me gusta que tengan inflación nosotros también, porque si no somos nosotros solos. Una vez. No. Parece que los problemas ya dejaron de ser solo de nosotros. Es como... El mundo se argentiniza. En vez de nosotros no tendemos al primer mundo, el mundo tiende a la Argentina. Ay, lo habíamos dicho esto en un programa, me acuerdo. Pero paren, porque me estás dando el pie perfecto para el abro hilo, que también seguimos argentinizando a Estados Unidos. Si quieren les puedo contar de qué se trata. Dale. Vamos. Y como adelanté en la sección anterior, vamos a seguir hablando de problemas argentinos en Estados Unidos. Y como escucharon, Ana mencionó el tema de la inflación, que si bien es mínima para nuestros números, a ellos les preocupa, pero yo les traigo el tema del default. Y van a decir default en Estados Unidos, ¿qué? O sea, no solo what? Default, inflación. O sea, claro, es como, no, es una película de no creer qué está pasando. Ellos no deben poder creer que les está pasando esto y deben decir, oh no, mirá de quién te burlaste. Pero sí, está ocurriendo y hay un rum de que Estados Unidos se quedaría sin plata a mitad de octubre y entraría en default. Esto lo dijo ni más ni menos que Biden. Que voy a leer un tuit de la agencia francesa de prensa que dice #última hora. Biden dice, no puedo garantizar que Estados Unidos no entraría en default. Así que ya lo dijo el presidente. Imagínense Alberto Fernández diciendo eso. ¿Se imaginan lo que...? O sea, realmente yo cerré los ojos y dije... Me imagino a Alberto Fernández diciendo esto. Pero no, estamos hablando de Estados Unidos, no Argentina. Yo igual te voy a decir una cosa, qué barata que la saca Biden, porque si Alberto Fernández llegara a decir no puedo garantizar que no entramos en default, acá todo el mundo en la puerta del banco te prende una fogata. Estaríamos prendidos fuego, el dólar estaría a 1.000 pesos, $1, esto sería el infierno. Eso sí, pero sí, no sé, en Estados Unidos parece que tienen otra cabeza por ahora. Y les continúo diciendo, Biden está acusando a la oposición republicana de actuar de forma irresponsable. Esto es como decir, es como Argentina también, porque hay otro tuit que dice, pero para los republicanos, y es como el pero Macri, ¿entendés? O sea, está todo muy Argentina. Es pero Trump, no, sin creerlo, es Estados Unidos. Y... les voy a contar también que Twitter está diciendo, bueno, Juan Domingo Biden, Fernando de la Biden, están todos diciendo como que se recontra argentinizaron. Pero yendo a lo que es la noticia, les tengo que contar qué pasa, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, Estados Unidos puede emitir dólares y pagar. O sea, ¿por qué están por entrar en default? ¿Qué está pasando más allá del chiste? Bueno, lo que está pasando es que en Estados Unidos tienen un techo de deuda que lo alcanzarían el 18 de octubre, ¿no? El tope, y lo que es el Congreso de Estados Unidos tiene que aprobar siempre que quieran agrandar esa deuda para poder seguir pagando sus obligaciones. En general, los congresos de cualquier color político le aprueban al gobierno esta ampliación de deuda. La última ampliación fue en el gobierno de Trump en 2017, que si se acuerdan o no, quizás no se acuerden, pero hubo un paro de trabajadores estatales en Estados Unidos de casi un mes porque no tenían cómo pagarles salarios.
Esto fue porque, sí, parece Argentina, pero no lo es. Esto fue porque en su momento los republicanos no le aceptaban ampliar este techo de deuda. Ahora se dio vuelta la tortilla y están del otro lado. Esto en sí no se cree que Estados Unidos, o sea, spoiler alert. Perdón, los republicanos, sí. Él era republicano, los demócratas a Trump no le aprobaron la ampliación. Exacto, y ahora son los republicanos que no se la aprueban sí. Correcto. Juan Domingo Biden. Claro, primero se quejaban y ahora hacen lo mismo que le hicieron. Exactamente. Pero bueno, no, lo que les quiero contar, spoiler, es que realmente, si bien Biden dice que no puede asegurar que no haya default, no se espera que Estados Unidos entre en default porque realmente esto provocaría una crisis financiera y una recesión económica enorme, no solo para Estados Unidos, sino para todo lo que es casi mundial. Y lo que sí se cree que el mismo Congreso de Estados Unidos no le haría eso a su país, pero sí los demócratas están aprovechando, perdón, los republicanos, estoy como torcida, están aprovechando para negociar a lo loco, lo tienen a Biden colgado de los y están aprovechándose y bueno, nada, la cosa es así, digamos, pero se espera que arreglen porque realmente piensen Estados Unidos en default. Lo que se llama deuda libre de riesgo es el bono del Tesoro de Estados Unidos. O sea, ya directamente no habría nada libre de riesgo. No hay nada libre de riesgo. Claro, y también se empezó a hablar de qué pasa, ¿no? Quizás estamos frente a un nuevo orden internacional financiero. Estados Unidos ya no es lo que era, no es, qué sé yo. Pero después de la crisis del 2008... El Banco Central de China fue el que propuso, muchachos, ustedes ya no son lo que eran, pueden ir retirando. Y que la verdad es que sí. Sí. Claro, y volvemos a esa lucha geopolítica a ver quién tiene el poder. Igual te digo, lo que me llama la atención igual es que todo este año se ha autoinfligido, porque teniendo la llave para poder, si nosotros acá pudiéramos hacer eso, imagínate, primer mundo en 10 minutos, el Argentina menos rápido, claro. Claro, sí, el tema es que como no pueden aumentar la deuda del Tesoro, los dólares que puedan llegar a imprimir la maquinita de la Fed no podrían llegar al Tesoro bajo o sea, no, ese es el mecanismo por el cual están como atrapados. Pero con respecto al comentario del Banco de China, déjame decirte que China es el primer tenedor mundial de dólares también. Así que se quedarían como que les perjudicaría que se caiga el dólar también en cierto punto. ¿No están cabeza a cabeza con los argentinos que tienen cuentas? No, los argentinos lo tienen los privados, pero el Banco de China lo tiene el Banco de China. Esa es la pequeña y sutil diferencia que cambia todo. Que cambia todo. Sí, Oli, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, vamos a estar muy atentas a qué pasa con el hashtag posible default de Estados Unidos. Yo desde acá les digo, no creo que ocurra. Pero no vamos a dejar de prestar atención, ¿no? Y siempre contándoles a nuestros Poxers qué está pasando en el mundo y en Argentina también. Así que, ¿qué les parece si vamos a un tema que tiene mucho que ver con Estados Unidos? Miley Cyrus, Party in the USA, y después pasamos para la entrevista. Dale. Vamos. Bienvenidos al segundo bloque de Pox. En esta ocasión, la invitada de la jornada es Ivana, investigadora del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación y profesora en varias universidades. Ivana Sokolov, perdón que me había comido el apellido, y es especialista en temas del mercado inmobiliario. Buenas noches, Ivana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias a todas por la invitación. Gracias a vos por participar. La verdad es que nos pareció súper interesante traer a alguien de este rubro porque, bueno, en los últimos días el mercado se vio convulsionado por lo que estaba pasando en China, la empresa de inmobiliaria de la construcción Evergrande, que bueno, por algunos vericuetos financieros no muy transparentes, que estaba muy apalancado, generó muchas turbulencias en el mercado financiero. Pero más allá del mercado financiero, que entendemos que ese no es el punto, me resulta impresionante que las últimas crisis financieras grandes, esta podría ser una de ellas,
vengan del mundo inmobiliario. O sea, ¿qué opinión te merece eso? ¿Por qué están viniendo siempre de ese lugar? Bueno, gracias Ana Laura. Es una pregunta un poco larga de responder, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, específicamente sobre Evergrande, yo diría que es es un caso sobre el cual nosotros medio que escuchamos bastante de lejos lo que pasa en China y no nos llegan voces de primera mano respecto a lo que está sucediendo específicamente con Evergrande. A partir de lo que escuchamos y hemos leído en los medios occidentales, dicho sea de paso, respecto a lo que está pasando, lo que sí parece estar sucediendo es que es una empresa con gran apalancamiento que ha llevado adelante, además de sus inversiones inmobiliarias, inversiones en otros sectores de la economía más especulativos o en ciudades menores, más riesgosas, con menor cantidad de población y donde los negocios no han funcionado tan bien en apariencia, digamos. Pero más allá de eso, lo que sí está sucediendo con el mercado inmobiliario a nivel mundial es que a partir de la crisis del COVID, objetivamente ha sido un sector de la economía muy impactado, porque tenemos desde las oficinas que cerraron hasta los shoppings que cerraron, las viviendas en centros urbanos que están siendo abandonadas por la preferencia de muchos hogares de trasladarse cerca de la naturaleza, además, y ni hablar de la cuestión del turismo. Entonces, en sí, digamos, ha sido un sector fuertemente impactado por el COVID. Eso específicamente respecto a Evergrande. Pero con respecto a tu pregunta más profunda, que me parece súper interesante, una de las cosas que yo diría, y acá no lo digo yo, hay un pensador, y perdón que cite nombres, pero la verdad es que me parece un pensador muy valioso de nuestro tiempo, que es David Harvey, que viene analizando, es quien ha analizado mejor la relación entre lo que pasa en las ciudades y las crisis económicas y las crisis financieras. Él nos diría que en verdad las crisis económicas que tenemos a lo largo de la historia del capitalismo estuvieron siempre muy vinculadas a lo que pasa en el espacio. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Pero en definitiva, por ejemplo, si uno pensara la crisis de 1890, que quizás alguien la recuerda, del banco Baring Brothers, que es uno de los casos que uno estudiaba en la escuela, es una crisis que estuvo, digamos, que vinculó a Argentina con Inglaterra y que estuvo ligada a las inversiones en infraestructura ferroviaria, en trenes y en tierra. Inversiones sumamente especulativas que afectaron la capacidad de pago del Estado argentino y los créditos con este banco. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está vinculado la inversión en el espacio con lo que pasa en el sector financiero? Lo que nos han enseñado estos pensadores, en particular Harvey, es que el espacio tiene, digamos, las ciudades, que con esto quiero decir fundamentalmente las ciudades hoy en día, los bienes de las ciudades tienen largos tiempos de producción, o sea, hacer una casa no se hace en un día, hacer un edificio tarda un montón, hacer una obra de infraestructura tarda un montón, implica grandes volúmenes de capital y además implica la combinación de diferentes capitales, o sea, está el banco, está el mercado de capitales, está la plata de la familia, como pasa en Evergrande, por ejemplo. Hay muchos prestamistas nacionales e internacionales justamente por los grandes volúmenes. Y por otro lado hay un elemento que es muy diferente a otros bienes de la economía, que es que los productos de la ciudad están fijados en el espacio. Y así como tarda mucho construirlos, también es muy difícil destruirlos. No es lo mismo desechar, un exceso de cosecha, tirándola, quemándola, etcétera, que tirar abajo un edificio o un conjunto de edificios. Y en ese sentido... Sí, perdón. No, que ahora que me mencionabas eso me hiciste acordar de un video también que salió hace poco de China, que estaban derribando un montón de edificios. En ese momento dijeron muchos de los que opinan sin saber que era por una sobreproducción de edificios, pero no sé, digamos, a lo largo de la historia siempre ha habido sobreproducción. Por ejemplo, la crisis del 2008 estuvo muy vinculada en Estados Unidos, en España, a la sobreproducción de vivienda. No sé si es el caso de China, en particular yo leí que esos edificios que fueron destruidos tenían problemas estructurales de
inundaciones, etcétera, no habían sido construidos con la tecnología o la infraestructura más adecuada, pero sí, digamos, es muy costoso y lo que ocurre en el espacio es esta destrucción creativa. Para crear un nuevo espacio tenemos que demoler lo anterior y la novedad siempre avanza con edificios nuevos, como está pasando en Buenos Aires, y todos conocemos edificios nuevos que se llevan viviendas, casas, lugares tradicionales, patrimonio histórico, etcétera. Sí, ahora, Ana, perdón que te corte, pero porque antes habías mencionado esto, ¿no? De cómo el COVID afectó al mercado, por esto la gente que ya no se quiere quedar en el centro, que se abandonan oficinas y todo eso, pero esto lo digo yo como ciudadana, camino y está lleno de edificios en construcción, digamos. ¿Realmente se puede pensar en que hay una demanda? Porque está eso y en el medio que la gente no le alcanza para el alquiler, que comprar un departamento es cada vez más caro. Medio como que me resulta extraño ver cómo crece la oferta y al tiempo que cae la demanda por una cuestión de ingresos. No sé si tienes una opinión al respecto. Hay varios procesos en curso, digamos, que tienen como medio lógicas diferenciadas. Por un lado, hay lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente, es que hay mucha construcción en curso, en parte por lo que estuvo parado durante el año pasado, que se está terminando, que se está iniciando. Ha habido mucha facilitación de la construcción y de la normativa urbana, permitiendo a los desarrolladores acopiar tierra digamos, en este contexto la necesidad también de usarla y de producir y de construir, porque no tienen capacidad de seguir aguantándola mucho tiempo más. Por otro lado, hay un segmento de compradores para esas viviendas o para esos edificios, etcétera. Pero si uno analiza concretamente las transacciones, la compraventa en Ciudad de Buenos Aires en este momento está bastante limitada. Pero, digamos, como diría también Harvey, perdón que lo siga citando, el capitalismo de algún modo siempre resolvió sus crisis, sobre todo en las últimas décadas, como dice él, haciendo casas y rellenándolas de cosas. Es decir, avanzando sobre el espacio y rellenándolas de bienes de consumo y licuadoras y lavarropas y etcétera. Es un modo en el cual se suelen resolver las crisis, que no quiere decir que sea el modo en que se resuelve el problema de la vivienda, en el sentido de que quizás hay una sobreoferta de metros cuadrados que no resuelve el problema de muchos inquilinos que no pueden pagar los alquileres hoy en día, pero mucha gente, como sabemos, usa los inmuebles como inversión de largo plazo, como resguardo de valor. Eso mismo estaba pensando, ¿no? Cuando Ana hablaba de oferta y demanda, hay que ver si esos departamentos que se están construyendo van a las manos de las mismas personas o van a personas diferentes, ¿no? Esto me hace acordar un poco al referéndum que se votó este domingo en Berlín, que se votó que se expropien viviendas vacías. Así que me parece que ahí tenemos un tema para analizar en la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente eso lo podemos tratar en otro programa, pero... Sí, totalmente, Antonella. La verdad es que es un tema que se viene discutiendo bastante, claro, sobre todo en Buenos Aires, donde tenemos casi un 10% de las viviendas vacías. Y sin embargo, como no hay ninguna regulación que cobre impuestos a las viviendas vacías, por el solo hecho de estar acopiando capacidad habitacional, eso hace que para muchos inversores siga siendo rentable permanecer con la vivienda en vez de alquilarla o en vez de venderla. Esto es una crisis, es parte de la crisis de la vivienda que estamos atravesando en Argentina desde hace muchas décadas, producto de las reformas que vienen desde la época de la dictadura, diría. Ivana, déjame que te lleve un poco a lo que son los procesos de financiarización propiamente dichos de la producción urbana, que estudiaste mucho, especialmente para Argentina y la ciudad de Buenos Aires, y profundizar un poco sobre cuáles son las conexiones que hay entre las formas en que las financian estos desarrollos y las finanzas globales, porque por lo menos yo a priori tendería a pensar de que el financiamiento es, o al menos debería ser local, porque es capital fijo en un territorio específico, ¿no? Pero cómo entran a jugar estas
estas finanzas globales en los desarrollos, por ejemplo, acá en Argentina. Yo diferenciaría en primer lugar lo que es el proceso global en este momento y lo que está pasando en Argentina, donde el sector financiero, como sabemos, tiene características bastante específicas. Nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño, un sistema financiero basado sobre todo en el funcionamiento de los bancos, es decir, una lógica diferente a lo que pasa en los países de Europa o en los países, o en Estados Unidos, en Canadá, etc. Lo que vemos en esos países es que hay un gran interés de los inversores internacionales en diferentes segmentos del mercado inmobiliario, desde oficinas y shoppings hasta vivienda y vivienda en alquiler, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué el interés? El interés viene básicamente de que los gobiernos, con su facilitación, con dejar de priorizar el derecho a la vivienda, han priorizado que se mercantilice la vivienda y se convierte en una actividad sumamente rentable para estos fondos. Estos fondos, cuando llegan, lo que hacen es lo que ellos llaman, comillas, digamos, que es la profesionalización, que no es otra cosa que intensificar el uso del espacio, es decir, achicar las viviendas. Hay un caso en España que les pido que busquen, porque la verdad es que yo cuando lo vi pensé que era mentira, pero es verdad, que son las casas colmena, que en realidad son como pequeños cuartitos de 2 metros cuadrados que se alquilan ilegalmente, pero son cuartitos de 2 metros cuadrados donde muchos habitantes en las principales ciudades de España viven porque no pueden alquilar una vivienda en condiciones de mercado por una cantidad habitable de metros cuadrados. Y esto en realidad lo que esconde de fondo son estas innovaciones financieras, arquitectónicas y legales que hacen que el sector de vivienda para renta, es decir, que del otro lado tenemos a los inquilines, lo que ocurre es que todo esto se está convirtiendo en una actividad rentable a la luz de los grandes fondos. Y volviendo un poco a lo que está pasando en Berlín y la razón que llevó a este referéndum, tiene que ver con eso, tiene que ver con la concentración de la propiedad y con la profesionalización de la administración, que como digo no es otra cosa que la explotación del espacio hasta sus máximas consecuencias a costa de quienes habitan las ciudades. Claro, Sí, y sí, también parece que la parte de las... O sea, tenemos como un problema, ¿no? Hay construcciones, pero como contaba Ana, las viviendas no son asequibles para la mayor parte de la población. Entonces me da la impresión que las viviendas a precios asequibles quizás quedan en manos del Estado. Puede ser que construye quizás barrios Fonavi o monoblocks. Entonces quedaría por un lado la gente que es asistida por el Estado, después los privados que pueden ser que produzcan viviendas de lujo, quizás, o para Argentina de lujo, y en el medio gente que se queda alquilando. ¿Podría ser que se nos está dando ese fenómeno hoy en día en Argentina? Sí, efectivamente, primero haría, digamos, como el fenómeno global. ¿Cuál es el fenómeno global? Es que la vivienda se está encareciendo a nivel mundial y se está alejando de las posibilidades de los hogares trabajadores, digamos, ante todo. Esto ocurre por fenómenos estructurales que tienen que ver con la renta, con el precio del suelo, que es uno de los componentes fundamentales del precio de la vivienda, sino el componente determinante. Este alejamiento del precio en relación con los salarios, históricamente siempre fue así, pero se está profundizando en las últimas décadas. ¿Cómo se resolvió este alejamiento? ¿Cómo se resolvió acá de nuevo desde el origen del capitalismo? No estamos hablando de nada nuevo. Los estados siempre subsidiaron a nivel global la compra de la vivienda, de diferentes maneras. Acá en Argentina mencionaste el caso del Fonavi, pero los bancos hipotecarios, las cooperativas, siempre fueron modos en los cuales el Estado intervino para resolver el problema de la vivienda. El problema es que en los últimos años mucha de la intervención del Estado en la vivienda, por ejemplo en el caso de Brasil, en el caso de México, tiene que ver con seguir promoviendo
una vivienda muy vinculada a las necesidades del mercado inmobiliario y no tanto a las necesidades de los hogares. Entonces se promueven estas viviendas de mala calidad, alejadas, etc. En el caso de Argentina y nuestros países latinoamericanos, lo que tenemos es que obviamente un sector muy grande de la población está fuera del mercado formal de trabajo, y aún los que están en el mercado formal de trabajo tienen problemas para adquirir la vivienda. Y eso históricamente requirió obviamente asistencia del Estado. Pero vuelvo a decir, esto pasa en los países centrales y también en los países periféricos, digamos, por poner un nombre, pero en los países periféricos se agudiza porque los recursos del Estado obviamente son más limitados y gran parte de la masa de trabajadores no trabaja en blanco y no puede tomar un crédito a muchos años. Y en el caso argentino tenemos digamos, lo que la histórica no sea accesible, perdón, me trabé, pero no solamente... no asequible. Pensé que yo tenía indexación. No, que el crédito no sea accesible, pero además tenemos también en Argentina una muy poca regulación histórica del suelo. Hoy en el Ministerio de Hábitat se están haciendo esfuerzos enormes para producir suelo con servicios y promover la autoconstrucción en suelo digno, en suelo accesible, pero esto es un trabajo que básicamente quiere en pocos años dar vuelta a un proceso bastante estructural de nuestras ciudades, y es muy complicado y muy difícil hacer llegar la vivienda a toda la población. Sí, Ivana, y pregunta, porque hace no mucho tiempo salió la ley de alquileres, con el objetivo, la intención era darle no solamente más certeza a los que alquilan para poder que les dan un año más, sino inicialmente la idea era bajar los precios de los alquileres, pero parece que no estaría dando ese resultado que se buscó. ¿Vos qué tenés, en tu opinión, digamos, además de que el problema sea estructural, ¿crees que esto pudo haber agravado la situación? ¿Crees que igual la ley está bien? ¿Qué opinión te merece de cómo se fueron dando las cosas? Tengo muchas opiniones porque vengo siguiendo el tema más o menos de cerca. Lo cierto es que no mucha gente sabe que esta es una ley del macrismo, digamos, promovida por el macrismo, apoyada fuertemente por el macrismo, porque es una ley que, con una mirada bastante neoliberal de las ciudades, se proponía regular la relación entre propietario e inquiline, como entendiendo que el inquiline era una especie de consumidor. Entonces algo así como regular los derechos del consumidor. Lo que ocurrió es que los propietarios vieron esta protección del consumidor como un ataque a sus intereses muy fuerte. Por eso el propio macrismo ahora se está dando vuelta. Yo pienso que en este contexto de agravamiento de las condiciones de la vivienda, lo mejor que podemos proponer es sostener la ley de alquileres como está hoy, buscando por otro lado un horizonte para mejorarla y mejorar sobre todo la cuestión de la indexación de los precios, que es muy hostil para quienes están alquilando, porque fue una indexación pactada, digamos, mediada, un promedio entre la evolución de los salarios y la evolución de la inflación. El problema es que en un contexto de inflación tan alta, esto está afectando los bolsillos de las familias y de los hogares, y esto es un problema muy grave. Pero en este contexto yo creo que se le endilga a la ley de alquileres haber afectado el funcionamiento del mercado inmobiliario y se deja completamente de lado, por un lado, lo que decía de la pandemia, pero por el otro lado que ha habido objetivamente una caída de los precios de la construcción, no de los precios del suelo, sino de los precios de la construcción medidos en dólares, y esto tiene que ver con la situación de la devaluación que venimos atravesando fuertemente en los últimos 4 años, y esto claramente hace que la producción de vivienda nueva sea más económica, a pesar de que gran parte de la cadena de valor está monopolizada, no solamente el suelo, sino los materiales de la construcción. Pero esto lo que ha hecho es
hacer bajar el precio, y esto es un proceso de nuevo muy estructural que no tiene nada que ver con la ley. Pero sí diría, donde ha afectado la ley es en hacerle entender erróneamente a muchos propietarios que es mejor mantener la vivienda vacía que alquilarla, lo cual es una cosa terrible para las ciudades, para el funcionamiento de la economía, para las familias y mismo para el propietario, que está básicamente perdiendo un potencial económico a partir de dejar la vivienda vacía en vez de alquilarla. En ese sentido, sí diría que hay como un efecto medios de comunicación que ha difundido esta idea de que esta ley es perjudicial tanto para el propietario como para los inquilines. Y yo creo que esta mirada es muy errónea y, como digo, esta fue una ley simplemente para proteger tanto el derecho a la propiedad como el derecho del consumidor inquilino. Y ahí creo que sí, digamos, planteó unas mediaciones quizás insuficientes, pero por lo menos que ordenaban un poquito el mercado. Un mercado totalmente desregulado, con un laissez-faire terrible que hace que puedan mandar matones a desalojar madres con niñas pequeñas y dejarlos en la calle a las 3 de la mañana. Esto está pasando, pasa todos los días. Y la violencia de muchos propietarios es moneda corriente para un gran porcentaje de la población y mucho más en época de crisis económica. En ese sentido, la ley venía a intentar proteger algo de eso, pero todo está siendo muy complicado por la reacción violenta del gremio de propietarios a través de sus medios de comunicación y de sus dirigentes políticos, en este caso muchos de los dirigentes del PRO. Clarísimo, Ivana, y la verdad nos encantaría seguir charlando con vos sobre este tema. Es un tema que nos apasiona a las POCs, y te comprometo, porque nos quedaron muchos temas afuera, a una segunda entrevista en algún momento, a volvernos a encontrar para seguir charlando de esto. Por ahora te agradezco y esperamos tenerte pronto de nuevo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y un gusto, y me comprometo cuando quieran a seguir charlando de estos temas, porque efectivamente hay mucho en el tintero y está pasando muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos fue nomás el programa. Volvemos de escuchar Our House de Madness para hacer honor a la invitada de hoy, Ivana Sokolov. Disfruté mucho de hacer el programa, chicas, no sé ustedes, y como siempre podemos seguir la conversación en las redes, ¿no, Anto? Sí, por favor, escríbanos en Facebook, Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas. Y si nos quieren volver a escuchar, nos encuentran en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Muy bien, me despido hasta la semana que viene. Chau, chau.